Así como en el cielo hay renovación, así como en el cielo hay restauración, seremos la nueva generación, como en el cielo. Somos una familia que en adoración prepara el camino de renovación. Nuestros hogares. Bueno, Dios les bendiga una vez más. Qué rico que estamos aquí, que el Padre nos regala otro tiempo oportuno, tiempo precioso, tiempo maravilloso que Él nos ha concedido una vez más. Que Dios te bendiga ahí en tu casa, donde estés. En el tiempo que veas este video, que el Señor sea bendiciéndote grandemente y que este sea un momento muy provechoso, fructífero para tu vida. Que la palabra de Dios te enriquezca, que el Señor te llene de fe, te llene de esperanza, que tengas un tiempo muy maravilloso cuando puedas tener la oportunidad de recibir este mensaje que viene del corazón, de la palabra de Dios, y que de verdad deseo profundamente que nutra tu vida, que nutra tu casa, que te permita reformar todo lo que no se encuentre bien, lo que sientas que no está bien en tu corazón, en tu mente, en tu sistema de pensamientos y de creencias. Que Dios sea utilizando este mensaje para nutrir tu corazón y tu vida el día de hoy. Así que te envío un saludo muy especial, deseando que Dios llene tu casa con su presencia, deseando que Dios sea sanando, restaurando, liberando, que Dios sea haciendo su obra y su perfecta voluntad sobre ti, como Él solamente lo sabe hacer. Así que qué bueno que estás aquí, qué bueno que nos acompañas una vez más en este tiempo maravilloso que Dios nos ha regalado. Espero que este sea un mensaje que se quede grabado en tu corazón para siempre, que te sirva como una herramienta más que Dios te ha regalado para que puedas pelear y librar todas tus batallas. Y precisamente de eso quiero hablarte el día de hoy. Quiero compartir contigo un tema que he titulado ¿Cómo enfrentar esta batalla? ¿Cómo vamos a enfrentar este tiempo? ¿Cómo le hacemos frente a un momento que nadie se imaginaba, que ninguno esperábamos, pero que ha llegado, que por la palabra sabemos que vendrían y vienen tiempos que no van a ser fáciles? Y creo que por eso es tan importante que hoy nosotros podamos tener una claridad a través de las Escrituras sobre cómo se libran esta clase de batallas, cómo se pelean estas batallas, cómo nosotros le hacemos frente a batallas como la que este tiempo nos ha puesto adelante para salir victoriosos. Así que espero que la palabra te bendiga y este mensaje sea nutriendo tu corazón. Vamos entonces a partir del texto con el cual quiero comenzar esta enseñanza, que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 46. Vamos a leer de los versos 8 al verso 10. Dice entonces así la palabra de Dios: Venid y ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Muy bien, quiero comenzar entonces con este texto que me parece una locura muchas veces cuando lo miro. Estos días lo recordaba y venía a mi corazón este mensaje porque definitivamente hay una verdad que quiero compartir contigo el día de hoy, y se trata de algo que está aquí escrito. Cuando Dios está hablando en la palabra acerca de que Él es el Dios de la guerra, Él es conocido como el Dios de las batallas, como el Dios que pelea las batallas, como ese príncipe de los escuadrones de Israel fue conocido. Él es varón de guerra, así es llamado también en las Escrituras. Creo que no hay mejor estratega que Él. Creo que no hay nadie que haya ganado las batallas como Él las ha ganado. Creo que es el único en quien nosotros podemos confiar cuando se trata de librar una batalla. Pero lo que quiero compartir contigo en este tiempo se trata más de las estrategias que Dios usa y cómo sus estrategias finalmente se convierten en las nuestras. Cuando yo llego a este salmo y me encuentro con que Él dice que Él es el único que hace cesar las guerras, Él es el que quiebra los arcos, las lanzas, Él es el que
el que sabe cómo actúa en medio de las batallas, y me doy cuenta de esto. Entonces luego llego a este versículo 10 que confronta mi vida, que me hace pensar, y que espero que también ocurra lo mismo en tu corazón, porque aparece este versículo cuando Dios dice: estad quietos. Cuando Dios dice: quédate quieto y mira. Quédate quieto y mira y conoce que yo soy Dios. Mira, hoy quiero enviar un mensaje bastante claro para tu vida el día de hoy, y deseo profundamente que lo guardes ahí en tu corazón. Hay algo que Dios acaba de decir, y es: estad quietos y ved que yo soy Dios. Y seguramente esto ha sido algo que ha tenido que resonar en el corazón de muchos predicadores en estos tiempos, cuando nos hemos tenido que quedar literalmente quietos. Apenas estamos nuevamente comenzando, reabriendo, y nuevamente le estamos dando apertura a todo lo que normalmente hacíamos. Pero más que estar quietos, hay algo que ha confrontado, y que qué bueno entenderlo el día de hoy, como Dios lo está diciendo. Y es porque se trata de que cuando nosotros miramos una batalla, cuando nosotros estamos frente a una guerra, frente a una batalla que librar de la vida, de las situaciones que ella nos trae, las circunstancias innumerables que estoy seguro has tenido que pasar también, entonces nosotros comenzamos a imaginarnos cómo saldríamos victoriosos de esta guerra, cómo saldríamos victoriosos de esta batalla. Y lo más seguro es que en este momento muchas personas están buscando cómo, en aquella palabra que se ha vuelto famosa, reinventar sus vidas, cómo hacerle frente a la batalla que tienen adelante, frente a su economía, frente a sus negocios, frente a las empresas. Seguramente hay miles de personas en este momento preguntándose cómo vamos a sobrellevar, a librar esta batalla que ahora la vida nos está planteando en este momento. Y viene Dios a veces con palabras como estas y nos dice: estad quietos y ved que yo soy Dios. Yo no sé tú, pero a mí me sucede que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el panorama no está sencillo de manejar, a mí entonces me entran unas ganas de buscar una solución, me entran unas ganas de encontrar una respuesta, una necesidad de saber qué hacer. Y resulta que a veces una de las confrontaciones más grandes que Dios nos hace es: controla tus emociones, controla lo que estás sintiendo en este momento. Cuando Dios en la palabra dice entonces: quédate quieto, lo que realmente nos está diciendo es: mira, yo quiero que en medio de las crisis, en medio de las batallas, imagínate todo lo que uno puede sentir cuando va a pelear una batalla. Entonces Él dice: yo quiero que tengas el control de tus emociones, el control de tus pensamientos, y que pongas tu mirada en lo que yo soy. Él dice: quédate quieto, no porque nos esté diciendo no hagan nada, o como quizás mucha gente a veces nos dice: no nos va a caer del cielo la respuesta, no nos va a caer del cielo la comida. Pero literalmente lo que Dios nos está diciendo a través de esa palabra es: controla tus emociones, controla lo que estás pensando y enfócate en ver lo que yo soy. Enfócate en mirarme a mí y mira mis estrategias, mira las formas que yo te doy, mira los diseños que yo tengo para ti, para que puedas salir victorioso de esta batalla que se está presentando ahora frente a tus ojos, frente a este nuevo panorama que ha llegado a nuestras vidas. Lo que Dios nos está diciendo es: mírame a mí y controla lo que estás sintiendo, controla lo que estás pensando. Y seguramente dirán: no es fácil controlar mis emociones, a veces no es fácil controlar mis pensamientos cuando veo que ha llegado la crisis, cuando veo que estoy librando una batalla económica, cuando veo que estoy peleando una batalla con mi salud, cuando veo que estoy librando una batalla familiar. Pero es precisamente porque Dios nos conoce, que Él sabe
que cuando tomamos decisiones basados en las emociones primarias, en los pensamientos primarios que vienen a nosotros cuando la crisis se presenta, sabe que seguramente tomaremos las decisiones equivocadas. Y por eso Él dice: cuando estés frente a la batalla, quédate quieto, mírame y recuerda que yo soy Dios. Es lo primero que quiero decirte entonces el día de hoy, es que la manera que Dios utiliza muchas veces para pelear las batallas no es la manera que nosotros utilizaríamos para pelear una batalla. Yo me quedo pensando en esto, yo me quedaba pensando y yo decía: bueno, Señor, verdaderamente tú eres varón de guerra, verdaderamente tú eres el Dios de los escuadrones de Israel, verdaderamente tú has librado todas las batallas que yo veo en tu palabra, y sé que cada una de ellas, cuando tú has estado frente a la batalla, siempre han salido victoriosos, siempre han salido vencedores. Y entonces yo me digo a mí mismo, y es algo que quiero transmitirte: Señor, entonces, ¿cuál es la estrategia que tú tienes para mí en este momento? ¿Cuál es la estrategia que tú tienes para que yo entonces salga victorioso en medio de esta batalla, de la crisis mundial que ha llegado a nosotros? Y cómo tú tienes una estrategia para el pueblo de Dios, cómo tú tienes una estrategia para cada persona que pone su fe en ti. Y es ahí entonces donde nosotros entramos a entender un concepto que yo quiero compartir contigo hoy. Y se trata de que muy seguramente, como tú piensas que saldrás de esta batalla, no es la forma en que Dios lo está pensando o en que Dios lo está planeando. Muy seguramente, como piensas que saldrás de esta batalla, no es la forma que Dios planeó que salieras de ella. Entonces, hoy quiero que nosotros empecemos a poner más la mirada en Dios que en la crisis. Cuando tú solo te enfocas en la crisis, no logras ver el diseño ni la estrategia que Dios se ha planteado. Cuando tú te pones simplemente en concentración a ese problema, a la necesidad, va a ser muy difícil que veas la estrategia que Dios ha planeado para tu vida. Entonces tomarás las decisiones equivocadas, las hemos tomado por años. Yo puedo decirte, llevo años tomando malas decisiones cuando me he dejado llevar por la emoción, por el pensamiento que me ocasiona una circunstancia difícil, una crisis que a veces se presenta frente a mis ojos. Y es por eso entonces que hoy yo quiero hablarte de esto. Yo quiero decirte que Dios planea las batallas de maneras que muy seguramente nosotros nunca nos las estamos imaginando. Literalmente hay muchas personas que dicen: uno espera a Dios por la puerta, Él te sorprende por la ventana. Y es que las estrategias de Dios son únicas, son inigualables, son tremendas. Cuando yo me pongo a recordar las escrituras, cada una de las batallas siempre ha tenido un toque de irregularidad, un toque de sorpresa que Dios siempre se prepara, porque la verdad es que ni nosotros ni nuestros enemigos a veces se imaginan lo que Dios va a hacer. Cuando Dios estaba respaldando a su pueblo en cada batalla, ni su pueblo ni los enemigos del pueblo se imaginaban la estrategia que Dios estaba pensando para poder que ellos salieran victoriosos de esas guerras. Y muy seguramente lo que está pasando en este momento, quizás en medio de la crisis te han sobrevenido muchas ideas, pero yo quiero decirte el día de hoy: te vas a sentar, vas a respirar profundo, vas a poner la mirada al cielo y le vas a decir: Señor, yo necesito recibir tu estrategia, porque tus estrategias siempre me sorprenderán, pero sobre todo tus estrategias siempre son de victoria. Tú quieres que yo vaya a la victoria, y por eso me voy a concentrar en ti. Ojalá lo puedas hacer en este momento y le digas: Dios, yo me detengo por un momento. Yo freno, Señor. Yo detengo cada pensamiento de ansiedad que ha gobernado mi mente. Yo detengo, Señor, cada emoción de miedo, de pánico, de desespero, de ansiedad, de todo lo que quiere apoderarse de mí. Y me quedo quieto por un momento y recuerdo quién es Dios. Y tú eres Dios. Y yo quiero verte hoy. Díselo así: yo quiero verte hoy. Yo veo lo que tú haces y yo quiero ver tus estrategias. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas.
Y entonces quiero compartirte algo que está escrito en el libro de Zacarías capítulo 4 y versículo 6. Zacarías capítulo 4 y versículo 6. Mira lo que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Fue lo que Dios le dijo a Zorobabel cuando iba a empezar a reconstruir las ruinas de Jerusalén. Dice: ¿quién eres tú, oh gran monte, que te vas a parar frente a Zorobabel? Mañana en la mañana estará reducido a nada. Mira, Dios es un Dios tremendo. Cuando Zorobabel se disponía para empezar a poner la plomada sobre la casa de Dios, entonces se levantan muchos enemigos, pero Dios dice: ¿quiénes son ustedes? Mañana amanecerán reducidos a nada. Dios es un Dios increíble que nos dice: mira, muchas veces no es la espada, muchas veces no es la fuerza. No confíes en tu fuerza, no confíes en la destreza de tus conocimientos, no confíes a veces tanto en la destreza de tus habilidades que tú tienes. No te fíes de eso, porque a veces no se trata de lo que tienes, lo que eres, se trata de lo que Dios es. Se trata de todo lo que Dios tiene para ofrecernos. Se trata de lo que Dios puede hacer. Y entonces Él dice aquí con Zorobabel: mañana ese gran monte, mañana esa gran piedra que se ha interpuesto entre tu propósito y tu vida, yo la puedo quitar. Dios te dice: yo soy un Dios que de hoy a mañana te puede sorprender. Yo soy un Dios que en un instante puede cambiar el panorama. Soy el Dios que en un momento yo puedo quitar la piedra, yo puedo quitar aquella circunstancia que no te deja seguir adelante. Yo soy el Dios de transformaciones automáticas cuando yo lo ordeno. Y me encanta saber que a veces cuando nosotros creemos que un problema nunca va a cambiar, que una situación nunca va a cambiar, entonces aparece Dios y te dice: mañana en la mañana eso que se interponía ya no va a estar más, porque ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que yo he creído. Ese es el Dios en el que invito que tú creas también en este momento. Ese es el Dios en el que yo te invito a que pongas toda tu confianza y sepas que Él sabe lo que hace y sabe cómo lo hace. Y a veces lo que nosotros creíamos que nos iba a traer grandes ruinas se puede convertir en el motor más grande de nuestras victorias. Cree lo que Dios está haciendo. Creamos que Dios tiene el control, que mañana en la mañana nos podremos levantar quizás con la sorpresa de que Dios ha removido las piedras que no nos dejan seguir adelante. Créelo profundamente, porque ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Dios en el que hemos creído. Es el Dios que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que tus ojos pueden mirar el día de hoy. Quiero entonces también ilustrarte dos historias entre muchas. La verdad es que si vas a la Biblia vas a encontrar muchísimas en donde Dios actuó en la guerra de maneras que nadie se imaginaba, de maneras que nadie podría quizás creer que Él lo haría, pero así lo hizo. Pero en esta ocasión quiero hablarte de dos historias específicas. Una tiene que ver con un hombre que primero fue un jovencito que nadie quizás se imaginó lo que sería, pero luego se convirtió en el gran rey de Israel, y ese es David. Y el segundo es uno de los jueces que también este mismo pueblo tuvo, y su nombre es Gedeón. Quiero darte dos perspectivas en las que Dios actúa de maneras que el hombre no puede entender, y le demuestra que las guerras son de Él, y le demuestra que Él sabe cómo pelear las batallas. Y voy a decirte por qué: porque solo Él conoce lo que está en lo profundo del corazón de las personas. Así que entonces déjame contarte un poco de esta historia del rey David. David era un joven que tocaba bien el arpa, dice la Biblia. Era un joven que fue utilizado en algún momento mientras el rey Saúl recibía tormento por parte de un espíritu que Dios le había enviado, porque él había dejado la instrucción de Dios. Y dice entonces la Biblia que la única manera en que Saúl recibía tranquilidad y paz era cuando David tocaba el arpa. David fue reclutado, fue buscado para que tocara el arpa delante del rey. Cada vez que él lo hacía, dice la Biblia, Saúl recibía tranquilidad porque el espíritu malo se apartaba de él.
Dice también entonces que luego David regresa a su casa y Israel está enfrentando a los filisteos, y esta es una historia bastante conocida por el mundo entero, muy escuchada y sobre todo muy enseñada a los niños. Es una historia tremenda que nos va a regalar una enseñanza preciosa el día de hoy. Dice entonces que Israel se iba a enfrentar a los filisteos. Estaban los filisteos en un monte, Israel se encontraba en otro monte al frente de ellos, pero de repente, en medio de los filisteos, se levanta un paladín, un hombre grandísimo, un hombre muy alto, conocido como Goliat. Muy seguramente has escuchado de esta historia. Goliat sale y dice que en el momento que Goliat se presenta frente a los escuadrones de Israel y se presenta amenazante, diciendo que aquel que lo pueda vencer a él, entonces se ganaría que todos los filisteos hicieran la retirada de esta guerra y que Israel ganara. Dice entonces que ellos, su espíritu declinó, perdieron en ese momento las esperanzas, miraron a ese paladín y dijeron: nosotros no podemos contra él, no hay quien libre esa batalla, no hay quien lo pueda ganar. Entonces en ese momento también Saúl crea una oferta al rey de Israel. Dice que aquel que pueda vencer a ese paladín entonces recibirá recompensas, recibirá la mano de su hija. Y ahí aparece en esa escena de las maneras particulares en las que Dios a veces sabe ponernos en situaciones específicas que no nos imaginamos cómo pueden promover nuestras vidas. Pero es ahí cuando aparece David, este pequeño jovencito, sale de la nada, fue enviado por su padre para llevarle comida a sus hermanos que estaban en la guerra. Él llega en ese momento, comienza a ver, percibe el ambiente, se da cuenta que el ambiente está tenso, se da cuenta que la atmósfera tiene un sabor a desesperanza, quizás como nos encontramos hoy, o como puedes percibir algunas atmósferas en las que tú llegas o caminas cuando vas a la empresa, cuando sales por ahí a la calle, y comenzamos a percibir a veces ese aroma de desesperanza que muchas personas tienen. Así le sucedió a David cuando llegó a ese escenario y comienza a preguntar qué está pasando. Le cuentan lo que está sucediendo, le cuentan que hay una recompensa a él. Eso le emociona grandemente, y entonces uno de sus hermanos se da cuenta que David está pretendiendo convertirse en el primer postulado a este gran reto de enfrentar a Goliat. Él lo está pensando, él tiene en su cabeza, le ha cabido en su cabeza enfrentar a este gran gigante, a pesar de su condición, a pesar de lo que era. Y es ahí cuando uno se da cuenta cómo Dios está empezando a trabajar. Y es tremendo. A mí me hace pensar esto, en que a veces cuando uno menos se lo imagina, empieza a crecer un gigante dentro de nosotros, que se siente capaz de enfrentar lo que sea, que se siente capaz de librar cualquier batalla, porque hay algo que palpita en su corazón. Y es entonces cuando David se ofrece para enfrentar a este paladín grande. Nadie lo puede creer, el mismo Saúl no lo puede creer, pero entonces David comienza a hacerle un relato a Saúl y le dice: mira, rey, yo pastoreo las ovejas de mi padre, yo las cuido, y cada vez que viene un lobo, cada vez que viene un oso, yo las defiendo. Yo he matado osos, yo he matado lobos, yo he enfrentado fieras por defender las ovejas de mi padre. Dios siempre me ha entregado en su mano a cada uno de ellos, y le sucederá lo mismo a este paladín incircunciso. Así lo llamaba David. David se refería a una marca espiritual que decía: mira, nosotros tenemos un sello espiritual de parte de Dios, del cual no podemos dudar. Y entonces le dice: así mismo va a caer ese grandulón, así mismo le va a pasar, yo lo tumbo, rey. Cuenta la Biblia algo muy gracioso, y es que lo visten, le ponen armaduras, pero David ni siquiera puede caminar con todas esas armaduras. Y le dice: rey, yo con todo esto no puedo, porque sabes, no es con espada, no es con fuerza, no es con las estrategias humanas que uno a veces cree que va a ir a pelear la batalla, es con las estrategias de Dios. Y ustedes estoy seguro conocen bien esta historia. David se frente a ese paladín, David le dice cantidad de cosas. Pelean primero verbalmente,
Pero al final todos sabemos que David toma su onda, toma una de las piedras que tenía guardadas, la lanza a este paladín, le da en la cabeza, lo derriba y luego le corta la cabeza. Y quiero invitarte entonces a que vayamos por un momento al libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, en el versículo 47 específicamente. Yo quiero que leamos lo que dice allí. Primera de Samuel 17, 47. Mira: y sabrá toda esta congregación, decía David, que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque de Dios es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Él se paró frente a los filisteos. Todos lo estaban mirando, filisteos, todo el pueblo de Israel, todos lo miraban, y Él dice algo tremendo. Él le dice a todos: hoy se van a dar cuenta que Dios no salva ni con espada ni con lanza. Hoy se van a dar cuenta que la estrategia que ustedes están pensando utilizar no es, porque Dios tiene otra estrategia diferente, reservada. Y déjame decirte entonces lo primero que yo veo del rey David y de esta escena en la que él nos está confrontando el día de hoy, a que no son nuestras estrategias muchas veces las que van a funcionar. Lo primero que yo aprendo de esta historia y que quiero compartirte es que lo que David estaba viviendo era una confrontación directa a sus principios. Era una confrontación directa a sus principios. David necesitaba asegurarse de que lo que creía nada lo movía. De lo que él tenía en su corazón nadie se lo arrebataba. Él sabía lo que era, él sabía lo que tenía, pero sobre todo él sabía en quién creía. Yo quiero plasmar esto profundamente hoy y preguntarte: ¿tú sabes en quién has creído? ¿Sabemos en quién hemos creído? Hay situaciones que confrontan nuestros sistemas de creencias. Hay situaciones que se paran frente a nosotros para que nosotros evaluemos si lo que hemos creído es firme, es sólido o no lo es. Y muchas veces hay situaciones que nos han derribado para que entendamos que algunas cosas que creíamos, que sabíamos, realmente no estaban cimentadas, escritas por el dedo de Dios en el corazón. Y a veces algunas caídas, a veces algunos sufrimientos se convierten en la estrategia que Dios tiene para confrontar nuestros principios y escribir con cincel y almadana en nosotros lo que creemos, en quién creemos, cómo creemos. Y eso es precisamente lo primero que yo veo de esta historia. No se trataba de lo grande que era el gigante. No se trataba de lo pequeño y lo joven que fuera David. No se trataba de la destreza que él tuviera con la espada o con la lanza. Se trataba de lo que él creía. Se trataba de lo que había en su corazón. Se trataba de lo seguro que él estaba del Dios que él tenía. De eso se trataba. Y quizás esta situación, esta batalla llamada COVID-19 se ha tratado más de qué creemos, en quién hemos creído, qué es lo que está en nuestro corazón, cuáles son nuestros principios más sólidos que están grabados aquí adentro. Quizás no se trata de lo peligroso de las curvas epidemiológicas. Quizás no se trata de la rapidez de contagio que pueda existir en este virus. Se trata de lo que está en nosotros. Se trata de saber en quién hemos creído. Se trata de entender cómo hemos creído, seguramente. Pero yo veo una segunda enseñanza en esto que David a mí me muestra. Cuando David está frente a Saúl, le dice: mira, rey, yo he peleado con osos, yo he peleado con bestias, yo las he enfrentado para guardar las ovejas de mi padre. Y es entonces cuando yo veo lo siguiente, y es esto: la forma natural de defender tus asuntos refleja tu sistema de creencias. La forma
sistema natural de defender tus asuntos refleja también tu sistema de creencias. Y es aquí entonces cuando David nos da una gran enseñanza y nos dice: mira, si yo siendo un muchacho, si yo siendo un don nadie quizás para muchos, me he encargado de cuidar lo mío, me he encargado de defender las ovejas que son de mi padre, las he cuidado. Entonces esa actitud que él tenía con lo que se le había delegado a él, esa actitud reflejaba también lo que él creía del Dios que tenía. Y básicamente se trata entonces de esto. En pocas palabras, lo que David quería decirle a Saúl es: mira, si yo siendo un don nadie, si yo siendo un humano, si yo siendo pequeño, si yo siendo joven e inmaduro quizás he sabido cuidar estas ovejas, ¿cuánto más Dios no va a saber cuidar de todos nosotros? ¿Cuánto más Dios no va a saber cuidar de mí? ¿Cuánto más Dios no va a saber cuidar de aquellos que le aman? Si nosotros hemos sabido resguardar lo que se nos da para administrar, si nosotros hemos sabido cuidar nuestros trabajos, si nosotros hemos sabido cuidar aquello que Dios nos ha regalado en este mundo, ¿cuánto más Dios no nos sabrá cuidar entonces a nosotros? ¿Cuánto más Dios no sabrá librarnos? ¿Cuánto más Dios no sabrá defendernos en las batallas y circunstancias que están frente a nosotros el día de hoy? ¿Cuánto más Dios no nos va a ayudar y no nos va a levantar de esta situación? Yo creo que sí, pero es la forma como tú vives lo que refleja tu sistema de creencias. Es la manera como tú cuidas de lo que se te dio a administrar que refleja lo que tú entiendes que Dios cuida de ti. Es de esa manera, amado. Es de esa manera como a veces nos damos cuenta por qué o cómo libramos esta batalla, cómo peleamos esta guerra, cómo la enfrentamos el día de hoy. Entonces primero evalúa cómo has cuidado lo tuyo, cómo has cuidado tu casa, cómo has cuidado a tus hijos, cómo has cuidado tu matrimonio, cómo has cuidado tu negocio, tu empresa. Si cada cosa que hemos hecho ha tenido un reflejo de la fe que nosotros tenemos. Si has cuidado cada cosa, si todo lo que haces lo haces con fe, entonces no tengas duda de que no importa cuál sea la situación hoy, Dios te va a librar de ella, así como tú has sabido también cuidar de lo tuyo, porque Dios te ha dado eso. Y quiero hablarte entonces de este segundo hombre llamado Gedeón. Gedeón era un juez de Israel, un hombre temeroso, un hombre que fue encontrado por Dios, y él no era seguro de sí mismo. Él no se imaginaba lo que él era. Él tenía quizás dudas de sí mismo, miedos. Él miraba su panorama y decía: alrededor de mí todo está difícil. Y eso hacía que quizás su autoestima, su forma de creer en sí mismo estuviera muy abajo. Y sin embargo Dios escoge a este hombre para un gran propósito, para una gran batalla, sobre todo para una gran victoria. Gedeón primero es confrontado con sí mismo, confrontado a entender que Dios sí lo había elegido, confrontado a entender que Dios sí estaba con él, confrontado a entender que Dios quería hacer algo con su vida, para que entonces luego se convirtiera en el general de una gran batalla que libraría a Israel de una manera definitiva en su momento de todos esos enemigos que lo rodeaban, de todos los enemigos que estaban contra él. Mira, dice la Biblia que Gedeón salió a marchar a la guerra y salió con 32,000 hombres tras él. Imagínate, un gran ejército salía con él. Pero mientras él iba en el camino, recibe unas instrucciones de parte de Dios impresionantes. Y entre ellas la primera es: mira, Gedeón, vas a decirle a todos los que tengan miedo que se devuelvan. Vas a decirle a todos los que tengan miedo que se devuelvan. Y dice la Biblia que cuando Gedeón hace eso, parafraseando de toda esta historia, 10,000 hombres se devolvieron.
10,000 hombres se devolvieron. Gedeón solo quedó con 22,000 hombres. 10,000 hombres se fueron. Y comienza Dios a depurar el ejército que acompañaba a Gedeón. Y en una de las circunstancias al final, Dios le dice a Gedeón: los vas a llevar a todos a beber agua. Y Dios le dio un diseño de cómo los soldados que irían finalmente con él a la guerra deberían beber del agua. Y eso es otra enseñanza tremenda. Pero lo que Dios estaba buscando específicamente con esa señal era aquellos hombres que no descuidaban la batalla por suplir sus necesidades personales. Hombres que no descuidaban la batalla por suplir sus necesidades personales. Esa clase de hombres eran los que Dios quería utilizar al lado de Gedeón. Hombres que se saciaban del agua para saciar su necesidad de sed, de beber, de quitar la sed, sin descuidar sus flancos de guerra, sin olvidar que en cualquier momento podían ser atacados. Esos eran los hombres que Dios quería que marcharan al lado de Gedeón. Y entonces hay un gran ejército, y solamente después de la depuración divina quedaron 300 hombres al lado de Gedeón. De 32,000 hombres solo le quedaron 300. Y entonces Gedeón se dispone a pelear esta guerra. Pero como te lo vengo enseñando, no lo iba a hacer con la estrategia humana. Todos se preguntaban: ¿cómo vamos a pelear contra tanta gente? Solo 300. Pues Dios ya sabía cómo lo haría. Dios en la noche le dice a Gedeón: te vas a levantar y vas a ir al campamento enemigo. Si tienes mucho miedo, llévate tu escudero, vete con él y vas a escuchar lo que yo estoy haciendo. Y esto es básicamente lo que el Salmo 46 nos decía ahorita. A veces hay que quedarse quietos y ver lo que Dios es. Pues Gedeón se levanta, va y escucha en el campamento enemigo cómo ellos están llenos de miedo porque Gedeón va contra ellos. Habían tenido un sueño y lo habían interpretado y estaban llenos de pánico porque perderían la batalla contra Israel. Y a mí eso me parece extraordinario. Es extraordinario pensar que aunque uno se está imaginando un panorama, uno no tiene ni idea de lo que Dios ya está haciendo en ese panorama, de cómo ya Dios se adelantó a trabajar en ese panorama, en ese asunto. De pronto tú dices: Dios mío, yo no sé cómo voy a cambiar a esa persona, yo no sé cómo voy a hacer eso, pero quizás Dios ya se está adelantando a trabajar en el corazón de esa persona. De pronto estás pensando: Dios mío, ¿cómo voy a sacar adelante mi economía ahora? Pero seguro que ya Dios se adelantó a resolver ese asunto. De pronto estás diciendo: ¿cómo saco adelante mi negocio? Pero Dios seguramente ya se adelantó y tiene un plan para ti. Es eso lo que yo quiero reflejar a través de este mensaje el día de hoy. Porque Gedeón se dio cuenta que Dios ya se había adelantado, Dios ya había ido primero, Dios ya había sembrado la estrategia, Dios ya la tenía. Y fue tan simple. Dios solo le dice a Gedeón: toma tus 300, pártelos en 3 unidades, los despliega, cada unidad de a 100, se van con una trompeta, con unas teas, con fuego, y lo único que van a hacer es romper, dejar que el fuego salga, tocar las trompetas y gritar. Y esa era toda la estrategia. No iban a tener que hacer nada en ese momento para que su enemigo cayera bajo sus pies. Solo lo que Dios les había dicho, lo cual parece a veces ilógico. Y la Biblia narra que ellos siguieron paso a paso la instrucción divina. Los madianitas tuvieron tanto miedo, salieron corriendo, Israel sale tras ellos, los vence, y una vez más el varón de guerra gana otra batalla. Mira, es muy simple, en realidad es muy simple, aunque nosotros lo sentimos difícil. Lo primero que quiero decirte de esta historia, lo que esta historia deja, es esto: tus batallas estarán impregnadas de la esencia de la gente que te rodea. Tus batallas estarán impregnadas de la esencia de la gente que te rodea. Porque muchas veces lo que Dios quiere en momentos críticos, en momentos de batalla, es que reestructures
reestructures tu círculo social, reestructures la gente que te está rodeando y pienses si la gente que está a tu lado es la correcta. Porque muchas veces esas personas que nos rodean se convierten en la influencia inmediata que me hace forjar a mí todas mis creencias. Y muchas veces mis limitaciones, las limitaciones que pongo en mi mente para no salir y pelear con todas mis fuerzas, yacen más en la influencia que han generado las personas que están a mi alrededor. No te olvides, tus batallas estarán impregnadas de la esencia de la gente que te rodea. Si tienes a tu alrededor gente que no teme, si tienes a tu alrededor gente que no se descuida, si tienes a tu alrededor gente que nunca pierde la fe, que nunca se rinde, que no se da por vencido, pues de esa esencia van a estar impregnadas tus batallas. Y lo segundo que yo quiero aprender de esta historia y que quiero compartirte también es que nunca las victorias deben elevar nuestro orgullo. Nunca las victorias deben elevar tu orgullo. Eran 32,000 hombres. ¿Y sabes por qué Dios los depuró? Porque Dios dijo: no sea que después digan que lo hicieron ellos, porque eran muchos y eran muy fuertes. A veces la estrategia que Dios tiene al dejarnos solos es que no nos creamos tan fuertes. Es que nos demos cuenta que la fortaleza no venía de nosotros, que los triunfos que hemos tenido hasta aquí no es porque fuéramos nosotros, es porque Él está detrás de bambalinas moviéndolo todo. Ese es Dios, eso es lo que Él sabe hacer mejor. Entonces hoy quiero invitarte a que reflexiones en esto y quiero decirte algo muy simple. Quizás y seguramente, como tú estés pensando salir de esta batalla, no es la forma que Dios planeó. No sé cuál sea tu circunstancia, no sé cuál sea tu batalla la que tengas que librar en este momento, pero sí quiero decirte algo muy importante. Quiero decirte que esta batalla posiblemente está confrontando tus principios. Quiero decirte que esta batalla está reflejando la manera como tú has hecho las cosas hasta hoy. Quiero decirte que esta batalla está impregnada de la gente que te está rodeando. Y quiero decirte que esta batalla quizás era para que no nos enorgulleciéramos. Dios tiene muchos planes con nosotros. Dios sabe lo que está haciendo, pero sobre todo Dios sabe cómo vamos a ganar esta batalla. Dios sabe cómo vamos a salir victoriosos. Y siempre recuerda que quizás lo que estás pensando mientras estás desesperado y angustiado no es lo que Dios quiere hacer. Quédate quieto por un momento y toma la decisión correcta cuando pongas los ojos en el Dios que todos tenemos hoy. Dios tiene sus brazos abiertos para recibirnos el día de hoy. Dios está dispuesto a abrazarnos. Dios quiere que le conozcamos mejor. Y hoy te invito ahí donde estás a que le digas: Dios, yo quiero conocerte más. Yo creo que la crisis ha abierto la puerta de intimidad. Yo creo, Señor, que tú te has adelantado a mi circunstancia y ya tienes el plan perfecto para mí. Yo creo que tú me vas a levantar. Yo creo que tú me llevas sobre alas de águila y que vuelo tan alto por encima de mis dificultades y seré renovado, Señor. Seré renovado para recibir algo nuevo, Padre. Hoy te doy gracias. Hoy pongo mi confianza en ti. Hoy descanso en ti. Hoy me quedo quieto y te miro solamente a ti. Y quizás has tenido una semana de correr y de quehaceres, de pensar, pero por este minutico nada más yo te digo: quédate quieto, cierra tus ojos y mira al Dios que tú tienes, pues Él ya forjó un plan y ese plan te llevará a la victoria. Míralo a Él
y dile gracias, porque tu estrategia me hace victorioso. En el nombre de Jesús. Amén. Así como en el cielo hay